En un remoto pueblo de Nueva Inglaterra, a finales del siglo XVIII, se alzaba una pequeña aldea conocida como Wraith Hollow, con apenas unas pocas casas de madera y un ambiente perpetuamente sombrío. El pueblo parecía estar atrapado en el tiempo, rodeado por un denso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Entre sus escasas habitantes se encontraba Elisa, una adolescente de 17 años, conocida por su curiosidad y espíritu indómito. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros sobre un lago en el bosque, un lugar prohibido que, según decían, albergaba secretos oscuros. Aquellos que se aventuraban cerca de sus aguas cristalinas a menudo regresaban cambiados, o, peor aún, nunca regresaban. Se decía que el lago era un portal a lo desconocido, custodiado por una criatura que emergía de las sombras al caer la noche. Una tarde, movida por historias que parecían más leyendas que advertencias, Elisa decidió explorar el bosque. Al avanzar entre los árboles, el sol se fue ocultando lentamente detrás de nubes oscuras, y un frío inusual se apoderó del aire. Su corazón latía con fuerza, pero su curiosidad la impulsaba. Pronto, encontró el lago, que reflejaba la luz tenue de un atardecer inquietante. Elisa se acercó, hipnotizada por la belleza del lugar. Mientras contemplaba las aguas, escuchó un susurro, un canto casi melódico que parecía surgir de las profundidades. Intrigada, se asomó más cerca. De repente, el silencio fue roto por un grito desgarrador, y Elisa se giró para ver a su amiga Margaret, que había desaparecido días atrás, corriendo hacia ella. Pero su mirada era vacía, perdida, y en su rostro había una desesperación indescriptible. Elisa intentó acercarse, pero algo la detuvo. Un movimiento en las sombras del bosque captó su atención. Una figura sin forma definida, cubierta de oscuridad, observándolas. Con un pánico creciente, Elisa se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el pueblo. Sin embargo, el bosque parecía cambiar a su alrededor, los árboles cerrándose como si quisieran atraparla. Tras de ella, el grito de Margaret resonó una vez más, pero esta vez sonaba como un eco lejano, un lamento que se perdía entre las hojas. Al llegar a la entrada del pueblo, Elisa se detuvo. La niebla comenzaba a elevarse desde el lago, envolviendo todo a su paso. Miró atrás, pero el bosque permanecía en silencio. Margaret ya no estaba. Elisa sintió que su corazón se partía. La criatura, el lago, todo era un misterio del que no podía escapar. Los días siguientes transcurrieron en la aldea, pero Elisa no pudo olvidar. Culpable y confundida, comenzó a investigar las historias de desapariciones en Wraith Hollow. Se enteró de que en años pasados, otros jóvenes habían sido arrastrados al lago, sus destinos envueltos en sombras. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar de la criatura. Una noche, impulsada por la desesperación, regresó al lago, un lugar donde el horror y la fascinación se entrelazaban. Al llegar, el ambiente era diferente. El aire vibraba con una energía inquietante. Elisa se acercó al borde del agua, donde los susurros comenzaron de nuevo, creando un canto hipnótico que la invitaba a sumergirse. Fue entonces cuando vio, en la superficie, reflejos de rostros perdidos, aquellos que habían desaparecido. Elisa, sintiendo que su cordura se desvanecía, tomó una decisión. Se adentró en el agua, sintiendo su fría presión rodearla. Las sombras emergieron, danzando a su alrededor, y en el último instante, comprendió que el lago no solo guardaba secretos, era un ser vivo, un antiguo guardián de almas perdidas. La historia de Elisa se convirtió en un eco más entre los susurros del pueblo. Algunos decían que su risa podía oírse en el bosque. Otros aseguraban que su figura se asomaba a las aguas en noches de luna llena. Y así, Wraith Hollow siguió existiendo, un lugar donde el miedo y la curiosidad se entrelazaban, donde las desapariciones se convirtieron en leyenda, y donde el lago guardaba sus secretos, esperando la próxima alma que se atreviera a acercarse. Al final, como siempre, quedó en la penumbra, dejando a los habitantes preguntándose si realmente podían confiar en las historias del pasado, o si el horror acechaba, oculto entre los árboles y las sombras del bosque.